Muy buenos días, desde Sierra y Selva Exportadora les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy desde la sede Apurímac, un tema sumamente interesante, producción, cosecha y post cosecha de cafés naturales de especialidad. El día de hoy está con nosotros el ingeniero Víctor Jara Almirón, gestor comercial de Sierra y Selva Exportadora. Para dar inicio, queremos presentar y está con nosotros la ingeniera Gisela Chumpén, quien es especialista de la sede central en la cadena de café, quien nos dará las palabras de bienvenida y apertura de este seminario desde la sede Apurímac. Ingeniero Gisela Chumpén, muy buenos días, bienvenida. Sí, muy buenos días con todos. Bueno, es un placer estar presentes acá y contribuir un poco más a la cadena de café. En esta oportunidad, bueno, estamos reunidos acá para poder hablar un poco acerca de la producción, cosecha y post cosecha de cafés naturales de especialidad, sabiendo que la tendencia ahora es hacia los cafés especiales y dentro de los cuales podemos observar una diversidad de nuevos procesos que se vienen desarrollando en pro de poder acceder a esos nichos de mercado de especialidad, tanto a nivel nacional, en el tema de consumo interno, como a nivel internacional. En esta oportunidad, este taller está impulsado por la sede desconcentrada de Apurímac, y quien va a dictar esta ponencia es el ingeniero Víctor Jara Almirón, que es uno de los gestores comerciales con los cuales cuenta Sierra y Selva Exportadora en esta oportunidad, designado a la sede de Apurímac, ¿no? Entonces, desde ya esperando pues que sigamos contribuyendo a la mejora de la producción de esos aromas y sabores tan lindos, tan ricos, tan apreciados a nivel mundial, y que nuestros cafés no tienen nada que envidiar pues a otros orígenes, ¿no? Entonces, bienvenidos y bueno, éxitos en todos y adelante. Muchas gracias. Ingeniero Chumpén, muchísimas gracias por estar con nosotros y haber dado las palabras de apertura de este webinar. Muchísimas gracias. Ahora sí, sin más que decir, bienvenido al ingeniero Víctor Jara Almirón, quien será el ponente principal de este webinar. Ingeniero, bienvenido, muy buenos días. Adelante, lo escuchamos. Buenos días a todos los participantes. Bien, mi nombre es Víctor Jara Almirón, soy ingeniero agrónomo tropical, especialista en cultivos tropicales. En esta oportunidad vamos a compartir experiencias de la producción, cosecha y post cosecha de cafés naturales de especialidad. Estamos impartiendo esta charla desde la sede de Apurímac. Bueno, como la institución Sierra y Selva Exportadora, una de sus principales funciones es diseñar e implementar mecanismos de articulación comercial para apoyar la comercialización de los productos de pequeños y medianos productores agrarios organizados. Y bajo este marco hay un convenio con la Cooperativa Agraria Cafetalera Incahuasi. Toda la experiencia que vamos a impartir hoy día es precisamente de todo el trabajo que se está realizando en convenio entre la institución Sierra y Selva Exportadora desde Apurímac y con la cooperativa, ¿no? Trabajando con los pequeños agricultores en café. En esta oportunidad, como decía, vamos a hablar sobre la producción, cosecha y post cosecha de cafés naturales. Bien. En la pantalla estamos observando, ¿no? La forma como en el Perú se viene comercializando los cafés. Esto ha sido una evaluación realizada por una institución, una ONG en Veritas, es una empresa de Estados Unidos. El año pasado ha realizado diferentes encuestas en todo el Perú y como vemos, solamente en la parte de... Mira, las principales formas de comercialización es en cerezo, café seco y pergamino. En este caso, solamente en la zona del sur del Perú existe 1% de comercialización en forma natural. La mayoría, en gran volumen, se comercializa en pergamino. Entonces, ahora ahí, se conoce tres tipos de procesos a nivel mundial.
Uno es el café lavado, el café honey y el café natural. En esta oportunidad vamos a tocar el café natural. Existe la gran diferencia que existe entre un café lavado y un café natural, digamos, se retira o se obvia muchos procesos en la cosecha, en todo el proceso. Mientras ustedes en vuestra pantalla ven al lado izquierdo todas las etapas del proceso de lavado, desde la recolección, se hace el flote, la selección, se utiliza la despulpadora, se hace la fermentación, luego de la fermentación viene el lavado y posteriormente el secado y finalmente almacenamiento. En este caso, en el proceso lavado, natural, se hace únicamente 3 procesos: cosecha selectiva, el flote y el secado, ¿no? Estas 3 etapas principales son primordiales y fundamentales y se debe hacer con mucha técnica para obtener cafés naturales. Dentro de ¿cuáles son los beneficios de un proceso natural? Aumento de puntaje en taza. Contribuye en el uso racional del agua. Mientras en un café lavado, ¿no? Hemos hecho evaluaciones en diferentes productores, incluso a nivel nacional, se ha encontrado que muchos productores utilizan un promedio de 30 litros por cada kilo de café. Mientras en un café natural se ha obtenido de 0.5 hasta 1 litro máximo, ¿no? de consumo de agua. Ahora, el consumo nulo de energía eléctrica. El consumo nulo de energía eléctrica es porque no se utiliza ningún tipo de equipo mecánico, por lo tanto no se utiliza energía eléctrica. Hay una necesidad mínima de infraestructura y de beneficio. No se necesita mucha infraestructura. Contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible que se está buscando a nivel mundial. Hay 3 puntos críticos, como decía, en estas 3 etapas, ¿no? Para obtener un café natural. Primero es la escala de maduración del fruto para una buena cosecha selectiva. En este caso, nosotros antes de la cosecha, necesitamos medir los grados Brix, ¿no? Como una referencia ya de estado de maduración o el contenido de azúcar. Para esto nosotros tenemos que tener a la mano, ¿no? Todo productor que produzca cafés, que quiera producir cafés de especialidad, necesita tener. Bueno, lamentablemente no puedo mostrar por la baja, digamos, línea que se tiene en el momento. Se necesita un equipo visómetro que su costo felizmente ahora en el mercado podemos encontrar entre 90 a 130 soles este equipo. Entonces, antes de realizar la cosecha, nosotros tenemos que medir los grados Brix. Posteriormente debemos garantizar la mejor materia prima, ¿no? Que se pueda disponer a partir de una recolección y selección. El rango óptimo de maduración que se debe tener para un café natural o para cualquier cultivo, proceso de especialidad, es de 95 a 98 gramos, ¿no? Maduros. Entonces, para obtener una buena cosecha y medir necesariamente, tenemos que utilizar una tabla de caracterización. Ahí vemos en la práctica de campo, precisamente esta es una práctica que se ha realizado en Incahuasi, en las cooperativas. Estamos viendo, se coge al azar de una cosecha y se utiliza esta tabla de caracterización, ¿no? Para medir la cantidad de granos óptimos. No, ahí una segunda etapa importantísimo es el flote, ¿no? El flote es un tipo de separación de cerezas, ¿no? Después de la cosecha. ¿Por qué se hace el flote? Por 3 razones principales. Para bajar la carga bacteriana,
para separar los granos densos de los vanos y para nivelar la temperatura entre todas las cerezas. Bien, ahí observamos una cosecha de un productor que todavía no está haciendo un buen trabajo, ¿no? Sin embargo, se observa cómo flotan, ¿no? Cómo flotan los granos vanos, los cocos, los verdes y todo eso. Esto es muy importantísimo para tener digamos, un café bueno en taza. Ahí vemos la etapa, todas las etapas del flote. En la primera imagen vemos un flote, el agua igual, como estamos viendo, se observa muy sucio, ¿no? Contaminado, ¿no? Luego, ya posteriormente, se separa con otro tipo de agua, ¿no? Los granos, y acá vemos finalmente los granos, digamos, maduros, buenos, que nos van a servir para tener un buen producto. Finalmente, la tercera etapa es la fermentación y secado. Si bien es cierto, no utilizamos, digamos, cajones, ¿no? O algunos equipos para hacer la fermentación. Sin embargo, sí ocurre la fermentación en la etapa en el proceso natural, ¿no? La fermentación ocurre al inicio, o sea, al mismo tiempo que se va deshidratando el grano. Para esto nosotros necesitamos, para el secado, necesitamos tener en cuenta lo siguiente. Por cada metro cuadrado se debe colocar, ¿no? 12 kilos de cerezo. No debe exceder los 40 grados de temperatura, ¿no? Para eso nosotros necesitamos utilizar un termohidrómetro. La alta frecuencia de volteo. Lo que sí exige, a diferencia de otros tipos de café, principalmente del lavado, es que necesitamos voltear el café o los cerezos continuamente, ¿no? Hay un riesgo de sobrefermentación, hay riesgo también de presencia de hongos. Es por esto que en el secado nosotros necesitamos hacer el volteo. Hay digamos, una variante digamos, muy importante también. El área o el espacio donde nosotros vamos a hacer el secado, la humedad relativa debe ser baja. De lo contrario, vamos a tener problemas de presencia de hongos, la humedad no va a poder secar como debe ser. Estamos observando acá una preparación o una instalación de una cama en la cual lo cual va a ser utilizado para el secado del café. Esta es una tarima de madera aproximadamente a una altura de 70 centímetros de alto, en la que el agricultor, ¿no? El productor pueda manipular tranquilamente. El ancho de esta cama mide 1.20, puede medir hasta 1.50, lo cual el productor pueda manipular y voltear tranquilamente desde cualquier lado lateral. Ahí observamos, ¿no? Que se está utilizando como base una malla anchovetera, ¿no? Muy, digamos, con una densidad fuerte. Esto nos permite estirarlo muy fuerte, ¿no? Estirarlo muy en forma pesado. Entonces, los granos sobre esta malla se tiene que instalar una malla Rachel, porque si no, en estas mallas el grano o el cerezo podría caerse, ¿no? Entonces se utiliza una malla Rachel de 60 o de 70%. Bien, acá en la imagen estamos observando cómo es el cambio, ¿no? De coloración, cómo va a ir avanzando, digamos, progresando los cerezos, ¿no? Se ve el comportamiento físico-químico en todo el secado. Vemos el inicio, ¿no? Después de la cosecha, el primer día de secado, están todos parejos, ¿no? Rojos, bien seleccionados. Para eso se hace el flote, para eso también se mide con la tabla
de caracterización. Vemos, en el segundo día ya va cambiando de color, tercer día ya más oscuro. Hasta el quinto día ya podemos observar cómo va evolucionando, ¿no? Va cambiando el color. A partir del quinto día hasta el día 25 o 28 que dura el secado, ya la coloración se mantiene. Entonces ahí permanentemente nosotros tenemos que ir midiendo la humedad. El volteo, como decía anteriormente, es básico e importante. La diferencia entre un café lavado y un café natural, inicialmente le indicaba, si un café de especialidad en lavado tenía 85, bueno, esto lo hemos hecho diferentes pruebas en un laboratorio, ¿no? Con especialistas en catación. Cuando un café tenía 85.7 puntos, al realizar este mismo producto, esta misma cosecha, pero con un proceso natural, nos resultó con 88 puntos en taza. Lo que se observa o el cambio, digamos, en las tazas, en la taza son en cafés de proceso natural, nos dan sabores a frutas deshidratadas muy maduras, con un equilibrio en acidez. Entonces, los clientes hoy en día están buscando estos tipos de café. Bien, las perspectivas del proceso natural es que del 1% que se produce a nivel nacional, se pretende subir al 8%, ¿no? Para este año 2022. Esto por necesidad del mercado. En la cooperativa Incahuasi, por ejemplo, el año pasado se ha vendido aproximadamente 5 contenedores de café. Para este año tienen un pedido de 12 contenedores. Entonces, yo creo que esto está ocurriendo en diferentes organizaciones y zonas de producción. Es recomendable que este proceso se haga con las variedades típicas, Borbón, Geisha, Pacamara, Catuaí, Caturra, que son variedades ya totalmente estudiadas en temas. Las necesidades de investigación es que se tiene que hacer estudio en los cambios físicos, en los cambios químicos, biológicos durante la evaluación. Esto que ocurre en el sabor y en el aroma. Se tiene que hacer un estudio también en la variación de las características organolépticas en el proceso. ¿Qué tipos de microorganismos, ¿no? Se necesitan para la producción de los metabolitos? También se debe determinar qué tipos de microorganismos favorecen la acidez, aroma y dulzura. Para esto nosotros estamos haciendo convenios con instituciones como universidades, ¿no? En la cual los especialistas que tienen las universidades y los equipos que tienen para medir este tipo de actividades se necesitan. Entonces, vamos a contribuir con los productores, ¿no? Bueno, he querido compartir lo más, digamos, breve con ustedes, pero sin embargo, muy importantes. Quizás tengan alguna consulta al respecto. Ingeniero, muchísimas gracias. Realmente importante la participación, los datos que usted nos ha brindado. Le puedo transmitir algunas preguntas. Nos dicen, ¿cuántos grados Brix es el óptimo para hacer un estado de maduración en proceso natural, ingeniero? Como mínimo, nosotros hemos estado realizando y nos ha resultado, digamos, o sea, muy buena tasa, es entre 18, de esto, no, de 18 para arriba, los grados Brix. El proceso óptimo para un café en proceso natural, ¿se hace en sombra o en sol? El proceso óptimo me imagino que de secado. A ver, muy buena pregunta. En la etapa, o digamos, el proceso crítico de todo este proceso natural ese es el secado. Entonces, el sitio, el lugar donde se van a instalar las camas, ¿no? En principio se recomienda realizar camas con mallas. No se debe utilizar
eh, digamos, no se debe hacer secar café de estos cerezos en pisos. Se ha observado en pisos de cemento. Eso está prohibido, digamos, no es recomendable. Lo que sí estamos recomendando nosotros, el área donde se va a hacer la instalación de secado debe tener una humedad relativa entre 60 a 65%, una temperatura hasta 40 grados centígrados, ¿no? Eh, Ese es. Lo importante también es que el área donde se va a instalar ¿no? el área de secado eh, se debe, se debe utilizar, digamos, en áreas donde hay bastante ventilación, ¿no? Por eso es importante cada 3 horas recomendamos nosotros el volteo de los cerezos. Cuando exceda o haya mucha, digamos, temperatura, más de 40 grados o 35 grados en el mejor de los casos, es que se utilice malla Rachel para regular un poco la temperatura. Ingeniero, ¿cuál es el primer o el problema más incidente o más repetitivo en este proceso? En primer lugar, digamos, el primer lugar se debe realizar sí o sí la etapa del flote, ¿no? Ahí parte si vamos a tener un buen producto o no. Esto nos permite separar, como había indicado, diferentes sustancias o bacterias que están presentes, ¿no? Algunos granos, ¿no? Rojos, verdes. Ahí empieza, digamos, el primer control para tener un buen producto. Posteriormente a esto, en el secado, como había recomendado, se debe hacer cada 3 horas el volteado, ¿no? Entonces, este es, digamos, la práctica más importante en el secado, lo que no ocurre en los demás, ¿no? En los demás procesos. Perdón, para complementar, esto se hace con la finalidad de evitar los mohos. Tema importante, ¿no? Porque un café de especialidad y de calidad no debería tener ningún porcentaje de moho. Correcto. Ingeniero, de los cafés de especialidad que el Perú tiene, ¿cuál es el que predomina para el mercado internacional? Perdón, ¿me puede repetir? Todos los tipos de cafés de especialidad que el Perú tiene, ¿cuál es el que predomina para un mercado internacional? ¿Qué tipo de café? A ver, miren, ahorita generalmente el Perú hace las exportaciones en lavado, ¿no? En lavado. Un gran porcentaje, como había manifestado, digamos, la forma como se comercializa. Ahora, en los cafés de especialidad, que es digamos, el motivo de la exposición, ¿no? De la presentación, es que nuestros cafés no deben tener defectos primarios, en primer lugar. Segundo, en el tueste no se deben encontrar los quakers, ¿no? Y estos cafés deben superar los 80 puntos. Esto en cualquier tipo de café. Con estas características, entonces el Perú, felizmente, a través de estos últimos años, se viene posicionando, digamos, en los primeros lugares como un productor como un país productor de cafés de especialidad. Estas características que estoy indicando ha sido dado por la Asociación de Cafés Especiales, en el cual el Perú viene implementando a través de sus diferentes organizaciones, con los técnicos, sus laboratorios, sus catadores, y felizmente tenemos todo el apoyo de las instituciones como Sierra y Selva Exportadora y todas las instituciones que estamos trabajando en el rubro de café. Ingeniero, ¿me permite transmitirle un par de preguntas más, por favor, de nuestros participantes? Sí, por favor. Nos dicen, ¿influye la limpieza de las camas africanas para tener un óptimo proceso? Sí, señor, se tiene que limpiar a todo momento las camas africanas. Sí, porque sobre todo la malla Rachel, ¿no? Que se utiliza seguidamente
¿no? Se tiene que lavar la malla Rachel en cada proceso, ¿no? De cada secado. Entonces, por ahí podemos encontrar diferentes microorganismos, ¿no? Que puedan contaminar la siguiente, digamos, etapa de secado. Y bueno, antes del secado hay un lavado. ¿Se controla el pH de este lavado? Perdón, el café lo único que se hace es un flote, ¿no? Se hace un flote con agua limpia, pero no, digamos, en el pH del grano o del cerezo no cambia, digamos, ¿no? Lo único que estamos haciendo, el flote como indicaba, ¿no? Es que queremos llevar para que tengamos un producto inocuo, limpio. Ingeniero, pero el pH del agua, ¿hay alguna recomendación específica? ¿Se controla el pH de agua para hacer este flote? Ah, lógico, de preferencia con un pH 7, ¿no? pH neutro, pero es un poco difícil encontrar estos pH. Sin embargo, en las zonas donde se producen cafés especiales, generalmente son a altitudes de 1500 metros sobre el nivel de mar para arriba. Felizmente encontramos agua limpia, sobre todo, ¿no? Las dos últimas preguntas, si usted me lo permite. Sí, genial. ¿Cuál es el factor más determinante para poder mejorar un puntaje en taza? Para mejorar, mira, en taza es la fermentación, ¿no? En realidad influye bastante diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, la cosecha influye bastante. La fermentación influye, el secado también influye. Entonces, todas estas etapas son importantes. En realidad, inclusive desde el trabajo en campo, ¿no? Sin embargo, se puede indicar de que digamos, no, quizás no podamos mejorar, digamos, no estamos mejorando en sí en tasa, sino estamos manteniendo la calidad, ¿no? De lo que ya viene de campo. Lo único que nosotros hacemos es que debemos realizar el trabajo técnicamente, ¿no? En forma, digamos, más responsable para mantener esta calidad, porque la calidad viene desde el campo. Viene desde qué variedad se utiliza, cómo se ha hecho el abonamiento, las podas, tiene bastante que ver la calidad del suelo, digamos, el microclima que se tiene en la zona. Entonces, esto ya viene ya con una determinada calidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es mantener esa calidad, ¿no? Sin duda, ingeniero, lo comprometo para volver a tener otro encuentro, ya que ese es un tema que tiene muchas aristas y muchos temas que tenemos que seguir tratando, pero lastimosamente el tiempo por ahora no nos los permite. Le quiero hacer una última pregunta. En el proceso de secado, después del pilado, ¿se puede utilizar la cáscara? ¿Se puede dar un valor agregado a esta cáscara que obtenemos después del pilado? Sí, efectivamente, nosotros, como técnicos ahí, que estamos trabajando día a día en el tema de café con los productores, sí lo hemos utilizado la cáscara de café, ¿no? Inclusive hemos sacado hasta mermelada de la pulpa del café, té de café, ¿no? Se puede obtener alimentos balanceados, inclusive ¿no? Para animales menores. Entonces, en esto estamos trabajando con las universidades, ¿no? Sí se puede utilizar en diferentes, digamos, derivados, ¿no? Todo va a depender del buen trabajo que haga el productor en el campo, ¿no? Para eso nosotros como institución Sierra y Selva Exportadora estamos trabajando día a día con los productores para tener un buen producto. Bueno, ingeniero, como le dije, tenemos muchos temas todavía que seguir tocando.
Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros el día de hoy con este tema tan importante. Y hay que seguir trabajando en nuestros cafés de especialidad en el café peruano. Y no olvidemos que detrás de una taza de café tenemos miles de familias que dependen de esta. Tenemos el productor, tenemos el transporte, tenemos el tostador, las cafeterías, las tiendas de especialidad. Y entonces, consumamos lo nuestro, consumamos nuestros cafés de especialidad peruano y siempre a tomar café peruano. Ingeniero Víctor Jara estuvo con nosotros el día de hoy desde Sierra y Selva Exportadora. Le agradecemos mucho por su participación, ingeniero. Gracias a ustedes. Esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. Sin duda alguna que será lo más pronto posible para seguir investigando estas maravillas del café peruano. Muchas gracias. A todos nuestros participantes les agradecemos, por favor, completar la encuesta que tenemos en el cuadro de chat. Les agradecemos por haber estado con nosotros el día de hoy y los invitamos a participar y visitar nuestro perfil de Facebook, Sierra y Selva Exportadora, donde ustedes podrán encontrar la programación de nuestros próximos eventos, a los cuales ustedes ya están gentilmente invitados. Los esperamos en una próxima reunión en temas comerciales de productos peruanos, desde Sierra y Selva Exportadora, desde la sede de Apurímac y desde la cadena del café. Les agradecemos por haber estado con nosotros. No se olviden que la pandemia no ha terminado, mantengamos y cumplamos las recomendaciones que el Estado nos da, cuidémonos mucho, feliz Semana Santa. Este evento ha concluido. Muchas gracias a todos. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.